Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal, en el cual el día de hoy conoceremos la configuración de no inversor de amplificadores operacionales, donde conoceremos el circuito de esta configuración, la fórmula, algunas de las aplicaciones que tiene esta configuración y un par de ejemplos para comprender mejor este circuito. Así que sin más que agregar, vamos a ver qué nos depara este nuevo video. Bien, como están viendo en pantalla, este sería nuestro circuito de la configuración no inversor, donde en la entrada no inversora tendríamos nuestro voltaje de entrada y en la entrada inversora tendríamos una conexión a tierra pasando por nuestra resistencia 1 y aquí mismo una retroalimentación con nuestra resistencia 2 hacia nuestra salida, y aquí nos daría nuestro voltaje de salida. Bien, la fórmula para nuestro voltaje de salida en nuestra configuración va a ser igual a 1 más la división de R2 entre R1. Lo que salga de esta operación lo vamos a multiplicar por nuestro voltaje de entrada. Bien, ahora la ganancia de voltaje. Esta se puede calcular como 1 más la división de R2 entre R1, y de igual manera la ganancia de voltaje puede ser igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Ahora, para poder calcular R2 de nuestro circuito, va a ser igual a la ganancia de voltaje por R1. Se realiza esta operación y se le resta el valor de R1. Ahora, las aplicaciones. Dentro de las principales aplicaciones va a ser para aislar los respectivos circuitos que estén conectados en cascada en una configuración, y también cuando se consideren ganancias variables y se quiera estabilizar un valor para que se pueda leer en un sistema de control. Bien, ahora veamos el primer ejemplo, que nos dice: diseña un amplificador no inversor con una ganancia de 3, teniendo un voltaje de entrada de 3 volts y una resistencia R1 de 1 kilo ohm. Entonces tendríamos nuestro circuito similar al de la imagen, donde nos están dando el valor de R1, que sería de 1 kilo, nuestro voltaje de entrada, que sería de 3 volts, y al momento de llegar a la salida vamos a tener una ganancia de 3. Entonces veamos cómo calcular el valor de R2, que este valor no nos lo da el ejemplo. Bien, ahora sí empezaremos con R2. Ya tenemos aquí la fórmula que vimos anteriormente. Si sustituimos los valores, tenemos que el valor de la ganancia es de 3, el valor de R1 es de 1 kilo y de nuevo se repite el valor de R1, pero realizando esta operación tenemos que 3 por 1 serían 3, 3 menos 1 sería 2. Aquí no movemos la unidad de medida, la pasamos igual, todo se ha trabajado en kilo ohms, y este sería nuestro resultado para R2. Bien, ahora ya podemos calcular nuestro voltaje de salida de este circuito. Ya tenemos el valor de R1, el valor del voltaje de entrada y R2 que acabamos de calcular. Donde pues aquí tenemos la fórmula donde sustituimos los valores. Aquí 1 es una constante, R2 es de 2 kilos, R1 de 1 kilo
y nuestro voltaje de entrada de 3 volts. Al realizar toda esta operación nos va a dar como un voltaje de salida de 9 volts. Bien, ahora para nuestro segundo ejemplo tenemos que nos dice el enunciado: diseña un amplificador no inversor que tenga un voltaje de salida de 4.5 volts, teniendo un voltaje de entrada de 1.2 volts y una resistencia R1 de 180 ohms. Entonces, en este caso, el enunciado nos está dando el voltaje de salida, nos está dando el voltaje de entrada y nos está dando el valor de R1. Entonces necesitamos conocer cuál sería nuestra ganancia de voltaje y nuestro valor de R2 para que aquí en la salida tengamos el voltaje que nos está pidiendo de 4.5 volts. Bien, empezaremos con el valor de la ganancia y ocuparemos esta fórmula, que es la del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Si sustituimos los valores, sabemos que el voltaje deseado de salida es de 4.5 volts y el voltaje de entrada es de 1.2 volts. Hacemos esta división y nos va a dar como resultado una ganancia de voltaje de 3.75. Bien, ahora ya podemos calcular R2, donde pues aquí tenemos la fórmula que ya vimos anteriormente. Si sustituimos los valores, la ganancia de voltaje la acabamos de calcular, que es de 3.75. Cabe recordar que la ganancia de voltaje no tiene como tal una unidad de medida. Y el valor de R1, que es de 180 ohms. Realizamos esta operación y le restamos de nuevo el valor de R1 de 180 ohms, dándonos un resultado de R2 de 495 ohms. Bien, ahora nada más para comprobar nuestro valor calculado de R2, pues vamos a calcular cuál sería el valor de salida con los datos que ya tenemos, donde pues aquí tenemos la fórmula del voltaje de salida. Sustituyendo los valores, 1 es una constante, R2 es de 495 ohms, que es la que calculamos, el valor de R1, que es de 180 ohms, que nos da el ejercicio, y el valor del voltaje de entrada, que es de 1.2 volts. Al realizar toda esta operación nos da un resultado de voltaje de salida de 4.5 volts, confirmando así que los cálculos que realizamos están bien hechos. Bien, eso es todo por el video del día de hoy. No se les olvide suscribirse y darle like al video. Yo soy el Inge Jorge y sin más que agregar, nos vemos la próxima.